Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a aprender a convertir unidades de grados a radianes y de radianes a grados. Muy bien, entonces iniciamos. Lo primero que vamos a recordar son las equivalencias que ya habíamos definido. 180 grados equivale a pi radianes y 360 grados, que es el doble de 180, pues equivale a 2 pi radianes. Dicho eso, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. Dice así, expresa en radianes el ángulo de menos 30 grados. Muy bien, para notar que existe alguna diferencia de un ángulo positivo con un ángulo negativo, vamos a graficar este ángulo, únicamente para tenerlo claro. El proceso de conversión es el mismo y también lo vamos a hacer. Muy bien, sabemos que es un ángulo negativo y lo vamos a ubicar en nuestros ejes. Para empezar, por lo general, solemos poner 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y nuevamente 360 grados, ya que se completaría una vuelta y la vuelta entera mide 360 grados. Sin embargo, no vamos a utilizar medidas en grados ya desde aquí. Vamos a utilizar medidas en radianes, es decir, en lugar de poner 90 voy a escribir pi sobre 2 radianes. En lugar de poner 180, pi radianes. En lugar de poner 270 grados, voy a escribir 3 medios pi radianes. Y en lugar de escribir 360, pues 2 pi radianes. De esta forma podamos dominar mucho más estas conversiones de radianes directamente. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a representar este ángulo. Por lo general, un ángulo positivo se toma a partir de este eje hacia arriba, es decir, de esta forma. Sin embargo, este es un ángulo negativo, entonces realizamos lo opuesto, desde este eje hacia abajo, es decir, hacia acá, y se forma un ángulo de este tipo, y eso mide 30 grados. Podemos ver, esa es la única diferencia. Si el ángulo fuera positivo, pues estuviera hacia arriba. Como el ángulo es negativo, ahora está hacia abajo. Ahora vamos a proceder a realizar el proceso de conversión. Para eso sabemos que 180 grados equivale a pi radianes y menos 30 grados a cuántos radianes equivaldrá. Eso no lo sabemos, entonces lo que tenemos que elaborar aquí es primero identificar la incógnita, en este caso es x, y aplicar el proceso de la regla de 3 y se aplica de esta forma. Entonces el valor de x va a ser igual a esto que está en el recuadro amarillo, lo vamos a multiplicar en el numerador, es decir, menos 30 grados por pi radianes, y lo voy a dividir para lo que está en el recuadro de color celeste, 180. Menos 30 grados por pi radianes, todo eso sobre 180. Una vez que resuelva eso, voy a tener el valor de ese ángulo negativo en radianes. Muy bien, entonces iniciamos. Miren. Podemos simplificar. Primero el 30 con el 180 lo puedo simplificar. Un 0 con un 0 me quedaría 3 sobre 18. Y de 3 y 18 puedo sacar la tercera. La tercera de 3, 1. Y la tercera de 18 pues es 6. Muy bien. Entonces ya tenemos simplificadas todas las expresiones. Y lo único que vamos a hacer ahora es multiplicar. No olvidarnos de conservar el signo negativo, ya que este es un ángulo negativo, por ende su conversión en radianes también va a ser negativa. Multiplicamos 1 por pi radianes sobre 6. Menos pi sextos radianes es nuestra respuesta de conversión de este ángulo negativo. Ahora, hay que considerar que este es un ángulo negativo, pero cuando me pidan representar el ángulo positivo, correspondiente a este ángulo, lo único que hago es encontrar el ángulo complementario, es decir, si esto mide 30 grados, entonces ¿cuánto mide el resto que me ayuda a llegar al eje? En este caso, todo esto mide 330 grados. ¿Por qué? La vuelta entera mide 360 grados, menos los 30 que mide este espacio es 330 grados. Entonces ahora vamos a realizar un ejercicio con este ángulo positivo, con 360 grados. Tenemos nuestro ángulo, es sumamente grande y lo vamos a convertir a radianes. Muy bien, entonces la misma equivalencia, 180 grados equivale a pi radianes.
Entonces, 330 grados, ¿a cuántos radianes equivaldrá? Eso no lo sé. Identifico la incógnita, multiplico en cruz y divido para el valor de 180. Planteo la ecuación. X es igual a 330 grados por pi radianes. Todo esto sobre 180. Muy bien, y lo tenemos planteado aquí. Vamos a simplificar. Podemos simplificar un 0 con un 0 y nos queda 33 sobre 18. 33 y 18 son divisibles para 3. 33 dividido para 3 a 11 y 18 dividido para 3 a 6. De esta forma tenemos que nuestra respuesta es 11 pi sextos radianes. Es decir, 330 grados es igual a 11 pi sextos radianes. Miren, un proceso totalmente sencillo cuando sabemos aplicar correctamente la regla de 3. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a expresar 4 pi tercios radianes a grados. Realizamos el mismo proceso, lo único que cambia es esta equivalencia. En lugar de poner 180 equivale a pi radianes, pongo pi radianes equivale a 180. Y en este caso pongo debajo el valor que me dé el ejercicio, que es 4 pi tercios radianes. Y esto equivale a x. ¿Por qué? Porque no conozco a cuánto equivale en grados eso. Entonces, bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esta es la incógnita. Estos valores se multiplican y se dividen para este valor. Entonces, vamos a tener el siguiente planteamiento. 4 pi tercios radianes por 180 sobre pi radianes. Procedemos a multiplicar. ¿A qué me refiero con multiplicar? Pues como este es un denominador, pasa a multiplicar al denominador general de esta fracción que se genera. En otras palabras, me queda 4 pi radianes por 180 sobre 3 por pi radianes. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Simplificar pi radianes con pi radianes. Nos quedó el 4, el 3 y el 180. ¿Podemos simplificar algo más? Efectivamente sí. ¿Por qué razón? Porque tanto el 3 como el 180 son divisibles para 3. Es decir, la tercera de 180 es 60 y la tercera de 3 es 1. Finalmente multiplico 4 por 60, 240. Y 240 dividido para 1, pues a 240. Eso quiere decir que 4 pi tercios radianes equivale a 240 grados. Y de esta forma queda resuelto nuestro tercer ejercicio. Espero de esta forma se haya comprendido mucho mejor y notemos que no hay ninguna diferencia en el proceso de conversión de un ángulo positivo con un ángulo negativo, a menos que se pida relacionar ese ángulo negativo con uno positivo. Muy bien, entonces eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Gracias.